Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes, dependiendo desde donde nos veáis. La comunidad de Autodesk os da la bienvenida al nuevo webinar de hoy. En este caso vamos a hablar de eficiencia y sostenibilidad con Inventor Nesting de Autodesk. Este webinar lo ofrecerá Esteban Maiolino, miembro del programa Expert Elite y especialista en diseño y manufactura, con más de 25 años de experiencia en la industria, certificado ACP en Autodesk Inventor y en AutoCAD. Nuevamente os damos las gracias por asistir a este webinar. Os queremos informar también que el contenido lo podréis ver en el link que colgaremos en el foro, así como también en las cuentas de YouTube de Autodesk España y Latinoamérica. Os animo a que preguntéis en el chat y al final de la sesión intentaremos responder a las preguntas al máximo posible. Las que no entren en tiempo las podréis publicar en el foro. También os animamos a participar en el reto que Esteban nos presentará en el foro y que os explicará durante la sesión. Y sin más dilación, paso la palabra a Esteban. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Joaquín, ¿me escuchan bien? ¿No hay ningún problema de audio? Te escuchamos bien, Esteban. Perfecto. Bueno, un gusto. Les agradezco a todos que estén presentes. Tal como comentó Joaquín, vamos a ver un poco de eficiencia y sostenibilidad con Autodesk Inventor en el módulo de Nesting. Lo que vamos a ver en el día de hoy va a ser, primeramente vamos a plantear una situación inicial, que es de donde vamos a partir, que es justamente el tema de la eficiencia en el uso de piezas de chapa o conformado de chapa. Para eso vamos a utilizar el nesting para hacer el anidado, lo que generalmente en español denominamos anidado. Vamos a iniciar haciendo un anidado de una pieza individual y posteriormente vamos a hacer el anidado de un conjunto, de un ensamble, que no es ni más ni menos que el ensamble que tenemos en esa imagen a la derecha. Posteriormente vamos a exportar esto a la máquina de corte en el CAM y vamos a ver un ejemplo concreto de una industria argentina, un estudio de anidado que se hizo en una industria de acá. Posteriormente vamos a hacer un resumen final y vamos a ver el desafío de este webinar, que lo vamos a, en este caso, subir al foro para que después lo puedan ir respondiendo y vamos a ir trabajando en conjunto. Antes de empezar en la parte práctica, vamos a ver un poquito de qué se trata el anidado o el nesting y cómo lo podemos hacer o trabajar. Primeramente tenemos que tener modelados los archivos, ya sea un IPT o un YAM. El IPT puede ser un estándar o puede ser una pieza de chapa. En el caso del webinar, vamos a trabajar todo con sheet metal, con piezas de chapa, pero es perfectamente válido trabajar con otro tipo de piezas. Una vez que esto está modelado, vamos a crear el nesting o el anidado. El módulo de nesting está disponible para todos los que tengan suscripción y es simplemente instalarlo. Se instala de manera independiente, pero lo tienen todos disponible. Una vez que creamos el nesting de estas partes o el anidado, vamos a seleccionar el tipo de plantilla a utilizar. Vamos a ver que hay distintos tipos de plantilla. Vamos a crear el estudio de nesting y una vez que creemos el estudio, vamos a revisar los resultados. En esos resultados nos va a dar una serie de datos muy importantes que son los que vamos a trabajar un poco en este webinar. Y por último, una vez que tenemos eso hecho, vamos a exportar este estudio a un modelo 3D para corte. ¿Cuáles son los parámetros importantes del informe? Vamos a empezar a trabajar primeramente en la parte práctica y después nos vamos a dedicar en esto a ver el informe. Para eso voy a retomar el Inventor. Vamos a abrir primeramente una pieza individual y vamos a aprender a hacer el nesting de una pieza individual. Veamos que esta es una pieza de sheet metal que ya tenemos hecho el desarrollo. Esto es tal cual lo hacemos habitualmente. Y lo que vamos a hacer es crear el nesting. Tenemos distintas formas de hacerlo. Una de las maneras más rápidas es seleccionar la pieza en el browser, botón derecho, crear estudio de nesting o crear nesting. Vamos a seleccionar qué plantilla vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar una plantilla de chapa que ya tengo realizada. Podemos utilizar también una de las plantillas estándar. Y vamos a crear nuestro anidado. Nos va a salir un cartel diciéndonos
que el material que ha detectado es acero y 3,2 milímetros de espesor, que sería 1/8 de pulgada. Vamos a decirle que sí y vamos a aceptar este primer nesting. Notemos que lo que hace es generarnos la figura de la pieza desarrollada tal cual la vamos a cortar. Dentro de la biblioteca de materiales podemos seleccionar los distintos empaquetados. Los empaquetados no son ni más ni menos que el material en bruto que nosotros vamos a utilizar. Para este caso vamos a utilizar este empaquetado o este material que es acero, espesor 3,2 milímetros, y vamos a definir acá la longitud y la anchura de la hoja de chapa tal cual viene de nuestro proveedor. Por ejemplo, en este caso vamos a colocar o vamos a dejar 2440 por 1220, que es un tamaño estándar, por lo menos en Argentina, de la chapa de 1/8. Y acá vamos a colocar un comentario, por ejemplo, acero al carbono, 1/8 de pulgada. Vamos a aceptar este empaquetado y vamos a crear el estudio del anidado. Una vez que creemos el estudio, vamos a definir en primer lugar el tamaño de la pila. Nosotros lo vamos a dejar en 1. El tamaño de la pila es qué cantidad de hojas de chapa nosotros vamos a colocar juntas o apiladas para hacer el corte. Nosotros vamos a cortar de a una para que veamos cómo trabaja. Y acá vamos a colocar la cantidad de piezas que necesitamos. Vamos a arrancar haciendo 150 piezas para que vean cómo trabaja el estudio. Vamos a hacer clic en aceptar. Va a empezar a crear el estudio en forma automática. Y acá nos hizo la mejor distribución posible para cortar 150 piezas iguales de este modelo que nosotros teníamos, en este caso en 2 hojas de chapa de los tamaños que nosotros definimos, 2440 milímetros de largo y 1220 milímetros de ancho. En este caso, como es una pieza individual y la repetimos 150 veces, vamos a tener 2 hojas de chapa iguales. En el de la izquierda la usamos prácticamente completa, solamente nos sobró o nos quedó como desperdicio el tramo de la derecha de 100 milímetros de ancho y el resto las acomodó en una segunda hoja de chapa. En este caso lo hicimos para una pieza individual. Vamos a hacerlo ahora para un ensamble y cuando lo hagamos para el ensamble vamos a estudiar un poco más qué es lo que estamos viendo en la parte del informe y en el resto de las cosas. Este sería el ejemplo más sencillo de una pieza individual. Vamos a cerrar este archivo sin guardar los cambios y vamos a trabajar en un ensamble, que es la parte más interesante de nuestro trabajo. Acá tenemos un ensamble realizado como se haría cualquier ensamble normalmente. Tenemos distintos subconjuntos o piezas. Tenemos la campana de transformación inferior, que está realizada todo con sheet metal, con distintos espesores de chapa. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los cáncamos u orejas de izaje, 6 milímetros de espesor, y en el caso de lo que sería el cuerpo propiamente de la transformación o de la campana, tenemos un espesor de 2 milímetros. Por lo tanto, el programa va a tener que determinar de forma automática los distintos espesores de chapa y poder acomodarme las piezas en donde corresponda. Por eso en el ensamble, el estudio de eficiencia es mucho más notorio que en una pieza individual. Notemos, por ejemplo, que las bridas de unión también son de 6 milímetros de espesor. El resto es todo chapa de 2 milímetros. Con respecto al material, vamos a abrir algunas de las piezas. Son de acero inoxidable y las piezas están realizadas en sheet metal como lo hacemos habitualmente. Vamos a trabajar directamente desde el nivel de ensamble. Notemos en este caso en particular que tenemos también, por ejemplo, un codo. Realizado es un codo de gajos. Tenemos distintos gajos soldados para armar este codo. También vamos a realizar el nesting. Y lo mismo
los tramos circulares, tanto el vertical como el horizontal. Dentro del ensamble tenemos distintos elementos más allá de los elementos de chapa. Por ejemplo, en este caso, todo lo que son los elementos de unión. Esos elementos no se van a computar en el nesting porque no serían elementos que nosotros vamos a cortar y anidar. Vamos a realizar el nesting directamente del conjunto o del ensamble, para lo cual vamos a proceder de la misma manera que hicimos antes. Vamos a seleccionar el conjunto completo, botón derecho y vamos a crear el nesting. Vamos a utilizar la misma plantilla de chapa que ya utilizamos. Vamos a hacer clic en aceptar. Nos van a aparecer los materiales y en este caso, si bien ambos son de acero inoxidable, ya detecta que tenemos dos espesores distintos, por lo cual los va a trabajar en dos empaquetados diferentes. Uno de 6 milímetros de espesor y otro de 2 milímetros de espesor. Vamos a hacer clic en sí y vamos a aceptar para que nos cree las figuras. Nos acaba de crear todas las secciones correspondientes que necesitamos. Tenemos las secciones de las dos medias transformaciones, las secciones de los cáncamos o orejas de izaje, las secciones de los conductos y las secciones de los codos. Vamos a crear un nuevo estudio de nesting. En este caso, vamos a bajar la cantidad y supongamos que nosotros vamos a construir 25 de estos conjuntos exactamente iguales. Vamos a hacer clic en aceptar y vamos a crear nuestro estudio. Una vez que esté creado, vamos a analizar qué pasa con el informe y qué datos nos entrega el programa. Notemos en este caso, vamos a estudiarlo en forma, por un lado, global y después individualmente cada hoja. En primer lugar, tenemos el nombre del estudio, en este caso lo dejamos como nesting 1, la eficiencia del nesting, que ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata la eficiencia, ahora se los voy a explicar con una serie de diapositivas, el número de piezas que cortamos 300 piezas en total, el número de planos. Los planos son la cantidad de opciones que tenemos para cortar y en cada plano a veces podemos tener más cantidad de hojas. O sea, por ejemplo, en este caso tenemos que cortar 4 hojas iguales. En el caso que le sigue vamos a cortar una y en este caso 3 y así sucesivamente. El costo total del nesting, el costo lo va a calcular en base a el precio que nosotros tenemos cargado, el valor que tenemos cargado dentro de la biblioteca de empaquetados o de materiales, podemos cargar el valor de nuestra hoja de chapa. Entonces nos va a dar el costo del trabajo que nosotros estamos realizando. Acá ya tenemos un primer gran dato, que es yo puedo saber el costo que voy a utilizar de material en mi conjunto. Quiere decir que rápidamente, con simplemente lo que hicimos, clic derecho, crear nesting, podemos saber el costo de los 25 conjuntos completos. El costo, por supuesto, de material o de chapa, en este caso. Posteriormente, el costo total del nesting sería el costo total de todos los conjuntos y el costo de los anidados. Vamos a analizar un poquito a qué se refiere el informe cuando habla de eficiencia, costos y demás. Para eso, lo vamos a ver más detalladamente en las diapositivas. Por un lado tenemos el nombre o número del nesting. Ese es simplemente el nombre que nosotros asignamos al estudio. El material a utilizar, la cantidad de planos, que va a ser la cantidad de hojas de chapa iguales que yo voy a cortar. Si analizo en cada plano en particular, son X cantidad de hojas iguales de ese plano en particular o de ese corte en particular. Y si analizo el total, va a ser la cantidad de hojas que voy a utilizar en el total del trabajo. Por otro lado, tenemos algunos parámetros que son importantes. La eficiencia. La eficiencia lo que hace es devolverme en un resultado como porcentaje
la superficie neta de elementos que yo corté dividido la superficie de la hoja. Esto lo que me va a dar a mí es la idea de qué desperdicio tengo. ¿Por qué? Y porque si yo, por ejemplo, tengo una eficiencia del 70%, quiere decir que el 30% del material es lo que estoy desperdiciando. Depende qué cantidad de piezas yo agregue, o puedo agregar piezas de otro trabajo, puedo lograr subir esa eficiencia o disminuir el desperdicio. Esa eficiencia se calcula directamente sobre el neto. O sea, lo que me está haciendo es, me está calculando lo que está en rojo en esta figura, dividido la superficie total de la chapa. ¿Qué quiere decir? Que en este caso que yo estoy cortando estas bridas, todo lo que está dentro de las bridas lo estoy perdiendo, lo estoy considerando desperdicio. Si tuviese piezas más chicas, directamente las va a acomodar acá adentro. Los desperdicios, por supuesto, no forman parte de la eficiencia, son desperdicios. El otro parámetro importante es el costo del empaquetado, que es el costo individual de cada hoja. Y el costo total va a ser el costo individual por la cantidad de planos que yo corte. Quiere decir esto, que si cada una de mis hojas tiene un costo de 100 pesos, por decir algo, o 100 dólares, o 100, lo que corresponda, y corté 10, voy a tener un costo de 1000. Por otro lado, otra cuestión importante es el costo total de los anidados. Eso es la superficie utilizada, incluida los desperdicios y los bordes, dividido la superficie de la hoja por el costo de la hoja. Quiere decir que en este caso, el costo del anidado va a ser ni más ni menos que la superficie total, incluido desperdicios, más corte. Acá me va a dar una idea de cuál es el costo total que yo tengo del trabajo, incluidos los desperdicios, porque para mí el desperdicio va a terminar siendo un costo. Es un elemento que yo tengo que pagar por más que después lo tire o lo desperdicie. El flujo de trabajo, como les comenté anteriormente, podemos partir de cualquiera de los elementos, ya sea un sheet metal, un estándar o un conjunto. Vamos al nesting y del nesting vamos a ir al perfil de corte, que es lo que vamos a hacer en un ratito. Vamos a volver a nuestro conjunto y vamos a seguir trabajando en nuestro nesting. Vamos a estudiar un poco cada una de las hojas. Vamos a ver esta primera hoja que tenemos arriba a la izquierda. Fíjense, el tamaño de la pila es 1, quiere decir que cuando coloquemos a cortar arriba de la máquina, las hojas de chapa las vamos a colocar de a una, no vamos a apilar chapas, y la cantidad de planos iguales que vamos a cortar es 4. Por lo tanto, vamos a cortar 4 de estas hojas iguales. El material va a ser acero inoxidable, en este caso está agrupado todo el material de 2 milímetros, y la eficiencia es del 76,94%. Quiere decir que si yo divido las superficies que yo corté, dividido la superficie total de la hoja, estoy teniendo un desperdicio de aproximadamente el 25%. El costo del empaquetado lo dejamos en 1, entonces si cada una de estas hojas vale 1 peso, el costo total de este corte o de este trabajo va a ser de 4 pesos, o va a ser 1 por 4. Veamos ahora qué pasa con el resto de las hojas. En este caso acomodó algunas piezas distintas, fíjense que acá colocó estas piezas rectangulares que acá no están, para poder ser más eficiente en el corte. Las acomodó de otra manera, colocó más cantidad de las medias transformaciones, y en este caso vamos a cortar una única hoja de este tipo de material. Vamos a tener 4 del anterior y una de este tipo. Vamos a tener, en el caso que le sigue, 3 planos iguales con estos cortes, y lo mismo va a ser para cada caso. Nos va a dar la eficiencia en cada una
de las hojas, el costo total y el costo de los anidados. Lo mismo se va a repetir para cada una de las instancias hasta lograr los 25 conjuntos. Veamos ahora qué pasa en la segunda parte. Todo el primer renglón o el primer sector de nuestro nesting es referido a chapa de espesor 2 milímetros. En este caso son todos los gajos de los codos, que algunos los repartió en distintas hojas. Y en este caso son los tramos de los conductos. Por otro lado, nos colocó todas las piezas que son de 6 milímetros. Veamos que acá, en este estudio, parecería que hay un error, porque nos está faltando algún material. En realidad acá nos están faltando las bridas. No es que se trate de un error, sino que adrede realicé esto para que vean cómo tenemos que trabajar. Fíjense, nos aparece todo el material, pero no tenemos las bridas. Eso es porque nosotros partimos de un estándar o de una plantilla que dijimos que utilice materiales de chapa. Voy a cerrar este estudio y vamos a analizar un poco cómo están hechas las bridas. Voy a abrir alguna de las piezas y voy a abrir la brida. Notemos que la brida está realizada con un elemento de chapa, pero acá se cometió, entre comillas, adrede, el error de no haber realizado el desarrollo. Esto pasa porque al utilizar una plantilla que sea personalizada, necesitamos de realizar el desarrollo de la pieza. Si nosotros no hacemos el desarrollo y utilizamos una plantilla personalizada, no nos lo va a considerar porque no llega a leer ese dato. Para eso vamos a crear el desarrollo de la pieza, vamos a volver, vamos a guardar, vamos a actualizar nuestro subconjunto y posteriormente, voy a guardar acá, voy a actualizar también el conjunto general. Voy a guardar todo y voy a volver a crear el estudio de nesting. Vamos a volver a crearlo con chapa, al igual que antes. Vamos a decirle que sí, vamos a aceptar. Y veamos que acá nuevamente no nos está trayendo las bridas. Vamos a ver qué está sucediendo acá. Vamos a actualizar todo. Vamos a volver a guardar el conjunto. Ahí lo creamos desde un estándar. Estas revisiones generalmente hay que realizarlas para asegurarnos que esté tomando todos los elementos. Ahí están. Vamos a volver a crear un estudio de nesting para 25 conjuntos. Y ahora vamos a notar que sí van a aparecer las bridas que antes no aparecían. Ese tipo de revisiones siempre hay que realizarlas y siempre hay que revisar que las piezas estén desarrolladas. Veamos que ahora sí tenemos el total del material, tenemos el total de las bridas. Notemos que
las bridas están en 6 milímetros y acá sí se acomodaron las piezas correctamente. Tenemos un estudio repetido por lo que estoy viendo. Vamos a eliminarlo para que no tengamos confusiones. Ahí está. Y acá sí tenemos las bridas y están acomodadas también las orejas de izaje. Veamos que en el caso anterior no nos estaban apareciendo las bridas. El resto de los cortes son prácticamente iguales. Vamos a estudiar ahora lo que sería el corte de espesor 6 milímetros. Notemos que acomodó el total de las bridas en el centro y en los bordes, donde nosotros tendríamos desperdicio de material, acomodó colocando las orejas de izaje o cáncamos de izaje. En la segunda hoja realizó un acomodado similar. Lo que hizo fue distribuir las bridas de otra manera y algunas orejas de izaje que no le había llegado a acomodar en esta primera hoja. Y en la última hoja ya solo nos quedan las bridas. Para cada caso tenemos, al igual que en el otro caso, el costo y la eficiencia. Notemos, por ejemplo, en esta última hoja de chapa, la eficiencia que tenemos es muy baja. Acá en realidad nosotros estaríamos, por decirlo de una manera, teniendo mucho desperdicio o perdiendo mucho material. Vamos a seleccionar alguna de estas hojas y vamos a ver qué podemos hacer una vez que el nesting está realizado. Acá tenemos distintas opciones. Depende cómo trabajemos posteriormente al nesting. Podríamos, por ejemplo, seleccionar alguno de los planos y directamente exportarlo a formato de XF. El formato de XF, como ustedes ya saben, es un formato neutro que lo lee la mayoría de las máquinas de corte. Esto es similar a cuando exportamos un DXF desde un desarrollo de chapa, pero vamos a ver algo más interesante. Vamos a crear desde el nesting un modelo 3D directamente para nuestra máquina de corte. Para eso vamos a seleccionar alguno de los planos que sea, vamos a seleccionar este primero que es bastante interesante el corte, y directamente vamos a crear un 3D para corte. Vamos a botón derecho, crear modelo 3D. Vamos a crear una pieza multicuerpo directamente para el corte. Vamos a aceptar y nos va a crear la hoja de chapa como un multicuerpo con directamente todas las piezas a cortar. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que directamente, como también tenemos el módulo de CAM, que está incluido, al igual que el módulo de nesting, podríamos en esta misma hoja ya simular nuestro proceso de corte. Para eso vamos a ir a perfil 2D, vamos a determinar el proceso de corte que vamos a utilizar. Podemos determinar corte por chorro de agua, por láser o por plasma. Supongamos que esto lo vamos a cortar por láser. Podemos configurar todos los valores que necesitemos, ya sea de nuestro equipo de corte, por ejemplo, la velocidad de avance, la velocidad de entrada y salida de la boquilla de corte, el espesor de la sangría, todo es configurable. Vamos a seleccionar las piezas a cortar y vamos a colocar que nos seleccione la totalidad de las piezas existentes en la hoja de chapa. Una vez que hicimos esto, vamos a aceptar nuestra ruta de corte, la está generando, y una vez que está generada, podemos directamente, por ejemplo, simular nuestro proceso de corte. Ahí vemos cómo la boquilla está recorriendo y está simulando el proceso de corte de nuestra hoja de chapa. Cuando nosotros generemos esta simulación, podemos sacar distintos informes. Tiempo de corte, material a utilizar, consumible si hubiese, el equipo, demás. Podemos sacar muchos datos. También podemos, si nuestra máquina lo permite, a través del postprocesador, ejecutar el código G
y poder exportarlo directamente a la máquina. Para hacer eso deberíamos configurar el postprocesador y poder conectarlo para verlo. Pero directamente podríamos obtener el código G de corte de nuestras hojas de chapa completas. Voy a volver al nesting y vamos a ver algunas opciones más antes de pasarnos al otro ejemplo. Vamos a ver el informe que nos entrega. Si hacemos doble clic en el browser donde dice informe, nos va a cargar un informe completo del nesting por cada uno de los espesores. En este caso estamos estudiando el nesting completo del espesor 2 milímetros. Nos va a dar en primer lugar las piezas de origen o de dónde partió nuestro nesting. Nos va a mostrar cada plano tal cual lo va a cortar. En cada plano dice, al igual que en el archivo, las piezas que se cortaron y la cantidad de piezas de cada una. Y nos va a dar después todos los datos correspondientes al nesting que estamos estudiando o al anidado que estamos estudiando. El área total, el recuento de las piezas, el costo por nesting o por pieza, el costo por el plano, el costo de los materiales. Y lo mismo para cada uno de los ejemplos en particular. En este caso es el informe por defecto o por default. Estos informes los podemos configurar también para que nos entregue la información que nosotros necesitamos. Si vamos al final del informe, nos va a mostrar para cada una de las hojas. Esto se repite para cada uno de los casos que tenemos que cortar. Al final nos da un resumen total y así tenemos también el resumen de las piezas y las piezas excluidas. En este caso no hay piezas excluidas porque nosotros determinamos cortar todas las piezas de chapa. Vamos a cerrar este informe y vamos a ver otro ejemplo más concreto de la industria, en este caso de la industria argentina, un ejemplo real de la industria de acá. Voy a cerrar este archivo sin guardar los cambios y también voy a cerrar el archivo de corte que utilizamos. Vamos a volver a nuestra presentación un segundo. Entonces, haciendo un repaso, podemos obtener o partir desde cualquiera de los elementos de Inventor que utilizamos normalmente, pasamos a través del nesting por cualquiera de las plantillas de nesting, ya sea alguna de las estándar o personalizadas, y posteriormente podemos ir directamente al CAM si es que lo necesitamos. Si no, podemos exportar también a un DXF y mandárselo al proveedor que nos realiza el corte. Vamos a ver este ejemplo en concreto. En este caso, este soporte se hizo o lo realizó una empresa en Argentina que se dedica a fabricar elementos eléctricos. En una instalación que ellos iban a realizar en una ampliación de planta, tenían que fabricar estos soportes, pero eran bastantes. 285 soportes. Es para una instalación de alimentación a las máquinas inyectoras de plástico, y en estos soportes que recorrían toda la planta, se colocan una serie de cañerías. Iban a utilizar hojas de chapa de 2440 por 1220, y como cada soporte pesa 5,8 kilos, en el total eran 1650 kilos de chapa a cortar, en espesor 2,5. Por lo cual se hizo un estudio de nesting, porque acá haberle errado un 10% nada más ya era desperdiciar o tirar 150 kilos de chapa. Vamos a repetir el estudio, en este caso, para 285 de estos soportes. Vamos a abrir nuestro ejemplo. Este es el ejemplo real. Las piezas están totalmente realizadas en Inventor. Se mandó a plegar y posteriormente a soldar. Vamos a realizar el nesting, en este caso en particular, para las 285 piezas. Notemos que tienen
una serie de elementos soldados, son piezas plegadas y tiene después dos piezas rectangulares con unos agujeros. Vamos a crear el nesting, al igual que en el caso anterior. Vamos a utilizar una plantilla estándar. Vamos a aceptar. Nos detecta que el material es de 2,5 milímetros. Vamos a aceptar. Y acá tenemos cada una de las piezas. Al igual que en el otro caso, no nos levantó las piezas laterales. Vamos a revisarlo. Vamos a revisar que estén todas desarrolladas. Creo que ahí están todas. Vamos a crear nuevamente el nesting. Vamos a revisar bien que esté todo. Lo está levantando. Hay algo que... Bien, bueno, vamos a crearlo hasta acá porque hay algo que no está levantando. No levantó los dos laterales. Bueno, vamos a crear el estudio de nesting de estas piezas. Vamos a crear para 285. Ahí nos hizo el nesting de todas las piezas que seleccionamos para 285 conjuntos. Notemos cómo las acomoda y hasta las piezas chicas las coloca en cada uno de los huecos para poder utilizar el máximo de chapa. Fíjense, por ejemplo, en este caso, la eficiencia que tenemos, 88%. Solo tenemos de desperdicio los bordes laterales, este borde lateral y los espacios internos. En la segunda hoja de chapa nos coloca una distribución similar para ocuparnos todos los bordes y prácticamente no tener desperdicio. Fíjense que tenemos 83%, 84%, en estos casos 87%. Solamente vamos a tener desperdicio en los del final. ¿Por qué? Y porque acá no le entra para colocar esta pieza en el otro lugar. Entonces, sí o sí, tiene desperdicio este material. Lo que se hace a veces es para no tener tanto desperdicio, capaz que achicar un poco una pieza para poder, si es que el diseño lo permite,
lograr insertar esta pieza en la otra hoja. Por lo tanto, también de acá podemos deducir que el nesting también nos sirve en el caso que necesitemos para cambiar un diseño en base a la cantidad de material que nosotros vamos a utilizar. En este caso en concreto, lo que podríamos haber hecho es achicar un poco, si el diseño por supuesto lo permite, achicar un poco el largo de esta pieza para que éstas entren acá. Y entonces no tendríamos esta hoja de chapa para cortar, vamos a decir, de más. Lo mismo podríamos hacer en alguna otra si es que lo necesitamos. Bien, vamos a ver la última parte que nos queda de la presentación. Antes de pasarnos a lo que sería el reto o el desafío. Joaquín, no sé si tenés preguntas que hayan hecho. Sí, Esteban, tenemos un par de preguntas que te voy a comentar así en voz Bien, alta para que las puedas responder. Perfecto. Mira, de parte de Ryan Yáñez nos pregunta si hay alguna manera de editar las hojas de recorte. editar las hojas de recorte de desperdicio o las hojas, si son las hojas de desperdicio, no las podemos editar porque ya están consideradas como desperdicio. Lo que podemos hacer es, para no tener tanto desperdicio, agregar piezas a nuestro estudio de nesting. Y por otro lado, lo que podemos hacer es el desperdicio, si nosotros no lo vamos a descartar, guardarlo en nuestro stock y reutilizarlo como material de empaquetado para un próximo trabajo. Perfecto. Y la segunda pregunta que tenemos también de Ryan es, a ver un segundito, que me ha entrado otra más ahora. Bien, Si hay alguna manera de exportar las hojas de recorte al workspace de CAM de Fusion 360. las hojas de corte al WordCamp, Sí, al workspace de CAM de Fusion 360. habría que analizarlo un poco, que la haga en el foro la pregunta y después se la respondemos, porque Perfecto. habría que verlo un poco más. Perfecto, pues sí, mira, puedes hacer la pregunta directamente en el foro, así con más detalle podemos Sí, tratarlo. Y la habría última que, pregunta habría que que... estudiar un poco Sí, más la interfaz. claro, correcto. Y la última, bueno, nos da las gracias, Rain, gracias a ti por preguntarnos y cualquier duda estamos en el foro. Y la otra pregunta que nos han dado es si se puede girar el desarrollo de una determinada pieza en una hoja, Sí, de José se Luis puede, también. no lo vimos, pero se puede. Podemos no solo girar el desarrollo de una determinada pieza, sino que además también podemos determinar qué ángulos queremos que gire y qué ángulos queremos que no gire. Podemos determinarlo eso en la configuración. No nos metimos hoy porque no nos hubiese dado el tiempo en la parte de configuración, pero sí, se puede. Perfecto, Esteban. Pues yo creo que de preguntas ya hemos llegado hasta aquí, no tenemos más preguntas. Cualquier otra pregunta la podéis compartir en el foro, como ha comentado Esteban, y ahí os ayudará sin ningún tipo de problema. Así que, Esteban, Bien, bueno, vamos a seguir adelante entonces con la parte de lo que sería propiamente el desafío o el reto que vamos a plantear. El reto va a ser el siguiente, lo vamos a subir en este caso al hilo del foro del mismo webinar y va a tratarse de lo siguiente. Van a tener en un archivo que los vamos a subir en un rato, van a tener comprimidas en un WinRAR las piezas para crear este conjunto que ustedes están viendo en la imagen. Es un conjunto de piezas de chapa de distintos espesores y la idea es crear el anidado para construir 100 de estos conjuntos. Vamos a utilizar hojas de chapa de 2440 por 1220 o pueden utilizar otro tamaño. Yo planteé este tamaño porque es un tamaño que utilizamos generalmente acá, pero la idea es ver o que ustedes aprendan e intenten y cualquier duda que tengan nos pregunten en el foro, así se las respondemos, qué datos pueden obtener. Colocarle un costo a la hoja de chapa y ver, a ver cada uno a qué costo llega. Tratemos de utilizar todos la misma hoja de chapa, más que nada para poder comparar uno contra el otro y ver a qué estudios llegan y ver qué elementos o qué datos pueden obtener al crear el nesting. Nosotros vamos a subir la totalidad de los archivos para que ustedes no tengan que
perder tiempo modelándolos porque no es la idea. La idea es que trabajen con el nesting, no con el modelado. Así que bueno, esa sería la idea del, del desafío. Va a estar subido en el hilo del mismo foro. Y bueno, ahí están mis datos de contacto. Y no sé si tienen alguna otra duda. Nos sobraron unos minutitos hoy. Por lo que veo, no tenemos más preguntas, Esteban, por el momento. Por lo tanto, yo lo que, como os Bien, comentaba Esteban, os animamos a que cualquier otra duda la plasméis en el foro y que vengáis hacia el reto, que ahora os vamos a poner el link en el chat, o directamente en el foro de Inventor veréis el post del webinar y ahí dentro estará todo lo que viene siendo el reto. bien. Brevemente, Esteban, ¿podrías mostrar el foro para algunos de los nuevos visitantes que puedan ubicarse donde encontrar el Sí, hilo de todos los detalles? sí, cómo no. Sí, sí, sí. Ahí abro. Un segundito que lo estoy abriendo aparte. Acá en el foro, en español, acá tenemos el hilo del webinar de hoy. Acá vamos a subir los archivos en un rato más y acá mismo pueden o realizar alguna consulta si es particular del webinar de ahora o subir las respuestas al reto. Y si tienen alguna otra duda, la pueden directamente escribir en el foro y nosotros ahí le vamos a estar respondiendo. Muchas gracias, Esteban, por la No, de información. nada. Gracias a ustedes. Perfecto, pues yo creo que hemos llegado hasta aquí con el webinar de hoy, Esteban. Bien, Lo dicho, para continuar con la actividad podéis continuar en el link que está en el chat que os acaba de enseñar Esteban. Esteban subirá la información para hacer el reto y esperamos que participéis todos y todas. Y nuevamente, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en esta sesión de webinar. Os esperamos en los foros, en la comunidad, para que veáis los próximos eventos. Y nuevamente, muchísimas gracias por vuestra asistencia. hasta luego, gracias.